Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es triste contemplar con frecuencia en los medios de comunicación situaciones de violencia, como las que hemos visto estos días en nuestro país, porque muestran los frutos amargos del pecado original. Hace poco publicamos un libro sobre el perdón con distintos autores del mundo de la teología, etc. Y en el prólogo decíamos que desde los tiempos de Caín y Abel, la convivencia humana parece condenada a padecer conflictos y violencia, debido a las injusticias, a las venganzas y a los odios de diverso cuño. Como decía, es fruto del pecado original, nada más el primer pecado y ya Caín y Abel pues traen esas violencias fratricidas. Y junto con ese destino, la humanidad experimenta esa ansia de una coexistencia armónica como requisito para alcanzar el desarrollo y la verdadera paz, que va mucho más allá del mero silencio de las armas. Todos los análisis concluyen que para lograrlo hace falta el diálogo, que lleva a la pregunta por la reparación de las ofensas como condición para el recomienzo de las relaciones pacíficas. Pero la sola justicia no basta. También es necesaria esa disposición a perdonar y a reconciliarse, que potencia toda posibilidad de diálogo. Son actitudes, son temas, digamos, de calado antropológico, pero que tienen su explicación fundamentalmente en la sede religiosa. Hannah Arendt, que es una filósofa judía, lo dice con mucha claridad en La condición humana. Dice que el verdadero maestro del perdón es Jesús de Nazaret y que aunque sus enseñanzas se muevan en la vida religiosa, no se le puede negar por eso la importancia que tiene en el contexto secular. Es una cita muy interesante que también la pusimos ahí. En el Antiguo Testamento los grandes pecados eran vengados 7 veces, como una venganza, una retaliación. Por ejemplo, el Génesis dice, en el capítulo 4, quien mate a Caín será castigado 7 veces. Y en el Levítico se lee, si se enfrentan contra mí sin querer escucharme, multiplicaré por 7 los azotes por sus pecados. Y hay un caso más grave aún, famoso, el de Lamec, un descendiente de Caín. Dice, maté a un hombre porque me hizo una herida y a un muchacho porque me dio un golpe. Caín será vengado 7 veces, pero Lamec lo será 77. Entonces eso es como una especie de contexto religioso que está detrás de la parábola que vamos a contemplar en esta meditación de hoy. Por este ambiente de venganzas 7 veces, 70 veces, es que surgió la ley del talión, donde dice, no, solamente una vez. O sea, si te sacan un ojo, le puedes sacar un ojo al otro, no le vas a sacar 7 ojos, no porque la gente tenga 7 ojos, sino porque hay quien le saca los 2 al que lo hirió uno, pero al de la mamá, al del esposo, al del hermano, una bestialidad. Como digo, por esos frutos del pecado original. Pero por eso Jesús ya viene como a culminar toda esa revelación que se dio en el Antiguo Testamento. Y en el cuarto discurso del Señor que recoge Mateo, el llamado sermón eclesiástico, que es el que estamos considerando estos domingos, tú, Jesús, hablas de varios aspectos que los apóstoles deberían tener en cuenta en esos comienzos del cristianismo, pero luego los demás cristianos a lo largo de los siglos. La semana pasada consideramos la corrección fraterna. En esta ocasión contemplaremos una enseñanza relacionada y es la importancia del perdón. Por eso el título y la imagen así un poquito llamativa de la invitación
¿Cuántas veces hay que perdonar? Que muchos de ustedes respondían, qué tema tan oportuno en esta situación que estamos viviendo. Bueno, esa jurisprudencia, entre comillas, del Antiguo Testamento que mencionamos anteriormente, es como el telón de fondo para la escena del Evangelio de Mateo que la Iglesia proclama el domingo 24 del tiempo ordinario, capítulo 18, 21 a 35 de Mateo. Acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, nos imaginamos la escena, acaba de pasar el sermón de la corrección fraterna y es Jesús, Pedro se le acerca y le pregunta, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Título de la meditación, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pero no espera la respuesta, sino que da una posibilidad de respuesta a lo que él ha entendido durante esos años de diálogo con Jesús. Ya estamos en el capítulo 18 de Mateo, ya está muy avanzada la predicación de Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. 7 quiere decir perfección. O sea, como tengo que perdonarlo muchas veces, como diciendo, he aprendido, ¿no? No es que voy a vengar 7 veces lo que tal, sino tengo es que perdonar, no vengar, sino perdonar, incluso no perdonar una vez, sino 7 veces, o sea, estoy como, he aprendido ya de ti el mensaje del perdón. Y pues muestra como las buenas disposiciones del príncipe de los apóstoles, que quería decir que estaba dispuesto a perdonar siempre. Pero Jesús no le responde sí, pues a esa buena disposición. Le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea que tú, Señor, superas los antecedentes del Antiguo Testamento y muestras una faceta práctica de lo que será el mandamiento nuevo de la última cena, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. 70 veces 7, no quiere decir 490 veces, ¿no? En el estilo de Jesucristo quiere decir que debemos perdonar siempre. San Juan Crisóstomo explica, no encerró el Señor el perdón en un número determinado, sino que dio a entender que hay que perdonar continuamente y siempre. ¿Cómo serían las comunidades, cómo serían las relaciones humanas si todos viviéramos estas enseñanzas? Si todo el mundo estuviera siempre dispuesto a perdonar. Casi que sería una especie de paraíso terrenal. Gran parte de los problemas vienen de la soberbia, del orgullo, todas esas consecuencias del pecado, ¿no? del vicio, de no tener dominadas esas pasiones, de no vivir la humildad, la caridad, pues hace que esas relaciones, en estos días me encontré por ahí, estaba montando en bicicleta y me encontré en un cruce de vías, un hombre no deja pasarla al otro, simplemente como para decir que quede claro que yo tengo la vía, hasta que otro pasó y dijo, deje pelear, hombre. Y entonces, pero es pura soberbia, ¿no? Como decir, yo llevo la vía y aquí me paro 5 minutos para obstaculizarle a usted porque usted no me puede meter. Como, qué sencillo sería si le dice, sigue derecho, pues no pasa nada. Pero estamos siempre hiriéndonos o hiriendo, o sintiéndonos heridos, pero molestando y sintiéndonos molestos porque no perdonamos, porque no amamos, porque no tenemos esa humildad de decir, pues yo he venido a servir y sirvo mientras manejo, sirvo en la vida diaria, sirvo en el trabajo y estoy para ser esclavo de los demás. Ya lo decía el Salmo 102, el Señor es compasivo y misericordioso, ¿no? Como aprender de Él. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Y el libro del Sirácida insiste en la necesidad de perdonar para obtener el perdón. Rencor y cólera, ambos son detestables, y el hombre pecador los tendrá dentro. Perdona a tu prójimo la ofensa, y así por tu oración te serán perdonados los pecados. En ese congreso del perdón del que estaba hablando al comienzo de ese libro de Perdón, Compasión y Esperanza, decía Philippe Goiret, el decano de Teología de la Universidad de la Santa Cruz, el perdón es la característica sobresaliente del cristianismo. Solo se puede entender en un contexto de amor, de un amor que ordena perdonar siempre y en todo, como perdona a Dios. Ese es el modelo. Aprended de mí, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amaste, Jesús? Pues hasta morir en la cruz.
Claro, cuando uno medita a fondo qué es el perdón en Jesús, es que Él cargó sobre sí, Él es todo la inocencia, ¿no? Él no cometió ningún pecado, Él es Dios que se humilla, se hace hombre y carga el peso de los pecados, lo que dice San Pablo, ¿no? El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Él se echa sobre los hombros el peso de nuestras culpas. Por eso es que nuestros pecados son tan graves, porque estamos ofendiendo a Jesús y le estamos cargando ese peso. Como Él no tiene tiempo, hace 2000 años Él estaba cargando el peso de mis pecados y de los tuyos y de todos los hombres de toda la humanidad, de toda la historia. Y, o sea, para perdonar, Él se cargó la culpa y asumió la pena y murió en la cruz. Eso es perdonar. No es decir, bueno, listo, haré como si no hubieras cometido lo que hiciste. No es, me hago cargo del dolor, lo asumo, lo sufro y desde luego te limpio, te purifico. Bueno, eso da para verdaderamente profundizar mucho y meditar cuánto ha sido de grande el amor de Dios por nosotros. Y por eso lo de Hannah Arendt, que el perdón tiene una naturaleza esencialmente religiosa. Solamente se puede entender así. La clave para entender, la clave para entender la antropología, la clave para entender el sufrimiento, la clave para entender, pues precisamente, por qué la violencia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué el hombre peca, por qué el hombre ofende a su hermano y por qué el hombre ofende a su Dios, es el pecado original. Ese libro de Fuego y Agua del iraní que se convierte, como que ese fue la gran clave para dar el paso a la conversión, descubrir que, pues sí, la explicación es esa revelación que el Señor nos mostró, que hubo una culpa original, es la única manera de entender estos desastres, ¿no? El pecado original. Como decía un amigo mío, Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Cada que pasaba alguna cosa por ahí rara, decía, Adán, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Todo se remonta a que Adán y Eva metieron la pata y que nosotros somos hijos suyos y seguimos también metiéndola. Entonces es la gran explicación del mal en el mundo. Y luego la otra gran explicación de la solución a ese problema es que Jesús resolvió el mal, asumiendo Él todo lo que conllevaba para darnos una vida nueva, la vida de hijos de Dios. ¿Cómo? Perdonando. Entonces Jesús es el maestro, el modelo del perdón. Por eso lo de este profesor argentino, el perdón es una característica sobresaliente del cristianismo, solo se puede entender en un contexto de amor. Viene a la memoria otra enseñanza inolvidable de Jesucristo. Cuando los apóstoles le pidieron que les mostrara cómo orar, el maestro les enseñó el Padre Nuestro. Bellísimo. ¿Cómo tratar a Dios? Trátenlo como un papá, no como el absolutamente otro, el que está más allá de todo. No. Papá, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en una de sus peticiones dice, perdona nuestras ofensas. Todas las religiones tienen esa dimensión, ¿no? de pedir perdón, de que uno es consciente de que hay un abismo entre la santidad de Dios y su pecado. Por eso están todos esos rituales de purificación. Y Jesucristo nos enseña a pedir perdón. Perdona nuestras ofensas. Y nos enseña como una especie de condición, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De esa manera, Jesús nos enseña la importancia de perdonar a nuestros hermanos. Y cuando Jesús le responde a Pedro, no te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7, está diciendo que no solo hay que perdonar mucho, sino todo, porque los demás también son hijos de Dios. Nos puede servir el ejemplo de un suceso ocurrido durante el genocidio de Ruanda en 1994. Recuerdo que en el 98 tuve una convivencia y me encontré con Andrea Mardegan, un gran autor espiritual italiano, y me recomendó este libro. La autora llama Inmaculada y Libagiza, y Viva para contar, pues como la traducción, no sé cómo estará en español. Viva per raccontar, o sea, como que sobreviví para poder contar esta historia. Historia, pues muy dura, muy dura. Pues ustedes se acordarán, en 1994 en Ruanda, 800.000 Tutsi fueron masacrados por sus connacionales Hutu en un periodo de 3 meses. Les decían cucarachas, pero eran hermanos del mismo país, simplemente porque eran de distintas razas.
800.000 en 3 meses. Esta Inmaculada, Immaculée Bajisa, es una Tutsi católica que sobrevivió, a quien los Hutu, que también eran católicos, le mataron los papás y los hermanos. Ella se salvó porque permaneció escondida en un baño de 3 metros cuadrados con otras 6 mujeres durante los 3 meses de las matanzas. Una amiga las escondió ahí. Y cuenta, claro, cómo emprendió ese proceso interior de perdonar. Y para eso dice que lo primero fue asumir el hecho de que los asesinos también eran hijos de Dios. Dicho con sus mismas palabras, ciertamente eran unas criaturas feroces que merecían ser castigadas severamente por sus acciones, pero seguían siendo hijos. Habían cometido males atroces a los otros, a sus hermanas y hermanos Tutsi, a Dios, pero no entendían el mal que se hicieron a ellos mismos. ¿Se acuerda uno de Jesucristo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Siempre encontrar la disculpa para el error ajeno. A pesar de esas atrocidades, eran hijos de Dios. Y yo debería perdonar a un hijo, aunque no sería fácil, especialmente si intentaba asesinarme. A los ojos de Dios, los asesinos eran parte de su familia y merecían amor y perdón. Perdonar pronto, perdonar siempre, perdonar todo. Para que quedara más claro, el Señor contó una parábola. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, habla de juicio, ¿no? Por eso estas parábolas llaman las parábolas del juicio. O sea que hay un momento en que uno se va a encontrar con el Señor y va a dar cuenta de su administración. Y entonces le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones. Eran otras cosas que había en el derecho de esa época. O sea, recuperó algo de la deuda, pues con lo que lo vendan a usted, y a su esposa, y a sus hijos, y la cama, y lo que pudiera pagar así. Pero entonces el criado se arrojó a sus pies y le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Para que nos hagamos una idea de cuánto eran 10.000 talentos, la palabra clave es denario. Un denario era el pago del jornal diario de un obrero. O sea, uno diría unos 25.000 pesos colombianos. Y un talento equivalía a unos 6.000 denarios. Por lo tanto, el dueño le perdonó al criado unos 60 millones de denarios. Ya solamente si no supiéramos tablas de medida, 60 millones. Pero eso traducido, digamos, por el precio de un día de trabajo en colombiano, si son 25.000 pesos el día, pues serían 1,5 billones de pesos. Una cantidad imposible de pagar. Este era una especie como de supervisor. Un señor, pues que tiene un cargo pues ahí de cierto relieve, pero es un empleado que debe 1,5 billones de pesos. Pues se arrodilla, le pide perdón al otro y dice, listo, te lo perdono. Se compadeció el Señor y lo dejó marchar. La parábola continúa. Pues nos muestra esa misericordia de ese Señor, que es el Padre, que es Dios, cómo perdona los billones que sean, ¿no? Como nos perdona a ti y a mí todas nuestras miserias. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. Y el compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Lo que pasa es que no lo podía vender porque con la venta tampoco le alcanzaba para... Era el precio, la cantidad, perdón, la deuda era inferior al precio de lo que valía. O sea, pues si le debía... pues 2,5 millones de pesos, pues no lo podía vender porque pues el esclavo valdría para unos 3 millones, entonces no, solamente daba para meterlo a la cárcel. Pero aquel hombre que había sido redimido de una millonada, billón y medio de pesos, no fue capaz de pasar por alto lo que en comparación serían unas monedas, 2,5 millones.
billón y medio, 2,5 millones. A él le perdonaron billón y medio y él no fue capaz de perdonar 2,5 millones. 60 millones de denarios frente a 100 denarios. 60 millones contra 100. Lo metió en la cárcel. Así somos nosotros. Igualmente deudores ante Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos todo. Y sin embargo, a veces nos cuesta tanto perdonar. Por eso llamó tanto la atención en su momento el ejemplo de Juan Pablo II, después del atentado que casi le quita la vida. Las primeras palabras públicas, después de haber estado al borde de la muerte, porque se infectó un citomegalovirus, mejor dicho. Perdono de todo corazón al hermano que intentó asesinarme. Casi que fue la enseñanza más importante de Juan Pablo II en todo su pontificado. Más que las 14 encíclicas, ¿no? Solamente con ese gesto, ¿no? El que me intentó matar, uno podría decir, ese tal por cual, mil cosas de él, perdono al hermano que intentó matar. Y después, en cuanto pudo, fue a visitarlo a la cárcel, como se tiene por ahí esa foto que es impresionante, ¿no? Y uno dice, ¿cómo habla con él? Lo acoge con tanto cariño. Y pues el otro es que era un loco, pues sencillamente. Pero está ahí, ¿no? Más elocuente ese gesto que una encíclica. Pues no se trata solo de admirar, sino de imitar. En la vida diaria, en nuestra familia, tenemos que acostumbrarnos a perdonar pronto, siempre, todo. Y también pedir perdón, aunque cuesta, o aunque pensemos que tengamos la razón. Es la mejor manera de hacer amable la vida en familia, además de que nos ayuda a crecer en humildad. Para sembrar la paz, que cada uno de nosotros se proponga perdonar y pedir perdón. Para perdonar es muy conveniente pensar bien de los demás, aunque parezca difícil, como enseña San Bernardo. Él decía, aunque vieras algo malo, no lo juzgues al instante a tu prójimo. Excúsale en tu interior. Excusa la intención si no puedes excusar la acción. Porque no puede ser que haya una persona efectivamente cometiendo el error, el pecado. Piensa que lo habrá hecho por ignorancia o por sorpresa o por desgracia. Si la cosa es tan clara que no puedes disimularla, aún entonces créelo así y di para tu interior, habrá sido muy fuerte la tentación. Pero no juzgues y no serás juzgado, dice San Pablo. Y en la parábola termina. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Bueno, el Señor le reclama a aquel siervo que no hubiera tenido compasión. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Esa palabra, el verbo griego es eleo, que es misericordia. O sea, también se podría traducir más literalmente, ¿no debías tú también haber sido misericordioso con tu compañero como yo fui misericordioso contigo? Y ahí llegamos a una palabra clave, como todos sabemos, esa es la palabra del pontificado de Francisco. Hay un libro de Javier Martínez Brocal que se llama así, el Papa de la Misericordia, como el resumen de lo que es el Papa. Y el Papa mismo lo ha dicho, que es como del Espíritu Santo que se lo puso en el alma, que era anunciar la misericordia, la alegría del Evangelio, que Dios nos perdona. O sea, en este mundo de odios, de amotinamientos, de culpas mutuas, la clave es perdonar, amar, darse cuenta de que Dios nos ha perdonado billones de errores, de pecados, y que nosotros tenemos que perdonar esas monedas, esos centenares de ofensas que nos hacen a nosotros, que a veces las aumentamos con esa lupa de nuestro amor propio. Si todos nos tomáramos en serio este mandamiento del amor, amar como Él nos amó, y Él amó perdonando, perdónales porque no saben lo que hacen. Él amó cargando sobre sí la culpa, Él amó muriendo por el perdón del otro, el que era inocente. Esto en la vida de la familia, en el matrimonio,
se dice mucho. En estos días lo leía de alguna pareja que lo decía así. Pues el Papa lo dice tantas veces, no se pueden acostar sin pedirse perdón. O sea, no se pueden acostar bravos. Y San José María decía, el que cree que tiene la razón es el que debe pedir perdón. Hay que lograr que las relaciones fraternas sean así. La culpa es mía, perdona. Tampoco sin hacer como hacía un amigo mío, que cuando ya les habían interiorizado esto, entonces se peleaban para decir el primero como en plan, la razón la tengo yo, pido perdón porque la razón la tengo yo. Pues ya eso era hasta una broma y era bonito pero a veces pasa hasta inconscientemente, como en plan, me equivoqué, pero si me equivoqué yo fue porque tú me incitaste, perdón, a equivocarme porque ese modito tuyo, pide perdón, ya está. La culpa es mía. No pasa nada. Como una madre, como Dios. Es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a la práctica. Por eso tenemos que ser alma de oración, meditar estas enseñanzas de Jesús a fondo, valorar en nuestro diálogo con Jesucristo, Señor, ¿cuánto me has perdonado? Y bueno, también hacer ejercicio de ese perdón, pedirle perdón. Si ya sé que Dios me perdona, pues acudir a Él con más frecuencia. En los tiempos de la pandemia, pues el Papa ha recordado pues, que a lo imposible nadie está obligado. Si no es fácil acercarse a la confesión, pues uno a solas con Jesús en su oración y dice, Dios mío, te pido perdón por haber metido la pata aquí o allá y en cuanto pueda me confesaré, pero mientras no pueda, te pido perdón, Señor. Y ya, eso es un acto de contrición perfecta. En cuanto me pueda confesar, me confieso, pero como todavía no puedo, te pido perdón y uno queda perdonado. Obviamente en cuanto se pueda confesar hay que confesarse. Pero qué bonito es la iglesia recordándonos esto para decir es que el perdón de Dios está al alcance de la mano. Por eso es tan importante. San José María nos pidió a los fieles de la prelatura que nos confesáramos cada semana. Pues es una luz de Dios. O sea, el Señor, para ser santos en medio del mundo, hay que confesarse cada semana. No digo que es obligación, ¿no? A nosotros, en nuestra vocación, nos lo sugiere. Pero es como diciendo, es que ahí está el perdón. Sin escrúpulos, es para acudir a la misericordia divina. También para darse uno cuenta que hay que mucho para perdonar, que uno es muy pecador. Con la ayuda de Dios no estaremos confesándonos pues de pecados mortales cada 8 días, pero hay muchas faltas, muchos detalles, y eso que uno no ve, pues yo creo que ni la décima parte. Pero hacer ese esfuerzo de examen de conciencia es decir, ¿cuánto te ofendo, Señor? En la medida en que yo soy consciente de eso, pues entonces también tengo que estar muy dispuesto a perdonar. Señor, si tú me perdonas billones de veces, pues este otro me miro feo, este otro hizo un comentario que no me gustó, este otro pues una actitud que me molesta, pues se la perdono. El otro efectivamente cometió una injusticia, pues salgo al encuentro con el perdón. No esperar, bueno, cuando venga y me pida perdón, le perdonaré. No, ir y decir, pues, ¿por qué habrá orado así? De pronto no entendió, de pronto no fue consciente. O de pronto, pues, algo le hice yo que hizo que esta persona se sintiera movida a orar de esa manera. Salir por delante con el perdón. Qué buena enseñanza nos das, Señor, con esta parábola. Tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. El modelo es el mismo, el perdón que nos dispensa una y otra vez, su entrega hasta la muerte para alcanzarnos la justificación de nuestras culpas, la reconciliación perenne que nos ofrece en el sacramento de la confesión y cuando hacemos un acto de contrición perfecta. Así hemos de orar nosotros, conscientes de todo lo que nos has perdonado, Señor. Y entonces, por lo tanto, abiertos a perdonar y acoger las actitudes que nos molesten en los demás, que muchas veces no llegan ni siquiera a la categoría de ofensas, pero que las magnificamos. También luchar contra los resentimientos, que son como una polilla, según decía Benedicto XVI. Y así decía comentando un texto de San Pablo, es necesario aprender la gran lección del perdón, no dejar que se insinúe en el corazón la polilla del resentimiento, sino abrir el corazón a la magnanimidad de la escucha del otro, abrir el corazón a la comprensión,
aceptar sus disculpas y al generoso ofrecimiento de las propias. Por último, podemos citar un texto de San Juan Pablo I, cuando era arzobispo de Venecia. Desgraciadamente, solo puedo vivir y repartir amor en la menuda de la vida cotidiana. Jamás he tenido que salir huyendo de alguien que quisiera matarme, como el Maculelio Bajisa. Pero sí existe quien pone el televisor demasiado alto, quien hace ruido o simplemente es un maleducado. En cualquiera de esos casos, es preciso comprenderlo, mantener la calma y sonreír. En esto consistirá el verdadero amor, sin retórica. La Virgen Santa, Madre de la Misericordia, nos ayudará a perdonar pronto, siempre y en todo a nuestros deudores, para que podamos pedir al Padre con sinceridad que nos perdone nuestras ofensas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.